Un ejecutivo del banco humilla a un anciano indefenso sin saber que está a punto de descubrir algo que cambiará su vida para siempre. El reloj en la pared marcaba las 9:30 de la mañana. La sucursal bancaria estaba llena. El sonido de las teclas de los ordenadores, los murmullos de las conversaciones y el incesante pitido de los cajeros automáticos llenaban el ambiente. Una fila serpenteaba desde las cajas hasta el vestíbulo, y al final de ella estaba un hombre mayor de aspecto humilde. Don Antonio, un señor de cabello canoso y movimientos lentos, esperaba con paciencia. Llevaba puesta una camisa sencilla, un poco desgastada por el tiempo, y unos pantalones de tela que parecían haber sido sacados del ropero de una época más sencilla. Su rostro estaba marcado por las arrugas y las experiencias vividas, pero sus ojos transmitían una luz serena y digna. Con la mano temblorosa, sostenía un boleto arrugado. En la fila, había personas de todas las edades, pero una sensación de impaciencia pesaba en el aire. Cada vez que don Antonio avanzaba con pasos lentos, apoyándose en su bastón, se escuchaban suspiros y murmullos a su alrededor. Del otro lado del mostrador, un joven empleado lo observaba con una mezcla de fastidio y desdén. Rafael, el cajero, un hombre de unos 20 años, se jactaba de su eficiencia y dominio de la tecnología. Para él, la lentitud de los ancianos no era más que una piedra en el camino hacia la modernidad. Finalmente, llegó el turno de don Antonio. Caminó con cuidado hacia el mostrador, sus pasos resonando con un eco lento y decidido. Al llegar, esbozó una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo con voz calmada. «Quisiera retirar mi pensión, por favor». Rafael lo miró de arriba a abajo, sin molestarse en ocultar su impaciencia. Tenía un montón de clientes esperando, y ayudar a alguien que no sabía usar los cajeros automáticos le parecía una pérdida de tiempo. «Señor, sabe que puede hacer esto en el cajero automático, ¿verdad?», dijo, señalando las máquinas al otro lado del salón. Así no tendría que esperar tanto en la fila. Don Antonio bajó la mirada, apretando los labios. «Sí, lo intenté, pero es que no entiendo esas máquinas, son complicadas para mí», respondió, su voz apenas un murmullo. Rafael dejó escapar un suspiro pesado, pasando una mano por su cabello. No tenía tiempo para esto. Miró a su alrededor, notando los ojos impacientes de la fila, y sintió la presión de los números que debía alcanzar. El banco tenía metas diarias de atención, y detenerse a ayudar a un anciano no era parte del plan. «Mire, señor», dijo en tono frío, intentando mantener la profesionalidad. «Si no sabe usar el cajero, debería aprender o pedirle a alguien que lo ayude. No podemos quedarnos aquí todo el día». Las palabras salieron más duras de lo que Rafael pretendía, resonando por el vestíbulo. Los demás clientes giraron sus cabezas, algunos con miradas de sorpresa y otros con una mezcla de incomodidad. Pero don Antonio no respondió. Sus hombros se encorvaron aún más mientras entregaba su identificación y la ficha, sin alzar la vista. Rafael recibió los documentos con un movimiento brusco y comenzó a procesar la transacción en la computadora, los dedos volando sobre el teclado con irritación. La fila se agitaba. Las personas murmuraban, lanzando miradas furtivas al anciano. Un hombre más joven en la fila se inclinó hacia la mujer a su lado, murmurando con desaprobación. «Los viejitos deberían aprender a usar la tecnología. Nos hacen perder el tiempo». Rafael terminó la operación y, casi lanzándole los papeles al anciano, dijo, «Aquí está. Puede recoger el efectivo en la ventanilla de al lado. Y por favor, la próxima vez, intente aprender a usar los cajeros automáticos». Don Antonio recogió sus documentos y el dinero con manos temblorosas. Hizo una pequeña inclinación de cabeza, como si intentara disculparse por existir en un mundo que lo consideraba obsoleto. Se giró lentamente y se alejó del mostrador, sus pasos aún más lentos y pesados que antes. Mientras él se alejaba, Rafael soltó un suspiro de alivio. La fila avanzó, y la mañana continuó, pero en el fondo, algo se había agitado en la conciencia de Rafael. Sin embargo, lo ignoró, enfocado en atender al siguiente cliente con rapidez. Don Antonio salió del banco en silencio, con la luz del sol cegándolo momentáneamente.
Parpadeó varias veces hasta acostumbrarse a la claridad y luego comenzó a caminar lentamente por la calle. El ruido de la ciudad a su alrededor, los coches, la gente, todo parecía un torbellino del que él apenas formaba parte. Caminaba con su bastón resonando sobre la acera, acompasando sus pasos como un reloj que marcaba el tiempo a un ritmo distinto al del resto del mundo. El trayecto hacia su casa se sentía más largo y pesado que nunca. En su mente, las palabras de Rafael resonaban con dureza: aprenda a usar el cajero. La frase le había golpeado más que el rechazo en sí mismo. No era la primera vez que lo trataban de esa manera en el banco, pero cada vez dolía un poco más. El mundo a su alrededor se estaba moviendo a una velocidad que él no podía seguir, y eso lo hacía sentir inútil, como si ya no hubiese lugar para él en la sociedad. Mientras caminaba, se detuvo frente a un kiosco de periódicos. Observó las portadas que mostraban las últimas noticias sobre avances tecnológicos, aplicaciones bancarias y consejos para ahorrar tiempo. Todo apuntaba a un mundo que se estaba escapando de sus manos. Pensó en su juventud, en cómo antes la gente valoraba la paciencia, la experiencia y la sabiduría de los mayores. Ahora, parecía que solo la rapidez y el dominio de la tecnología eran valiosos. En el banco, Rafael continuó con su trabajo, atendiendo a los siguientes clientes con la misma eficiencia que siempre. Sin embargo, de vez en cuando, la imagen del anciano le venía a la mente. Algo en la forma en que había aceptado la humillación, en el modo en que se retiró sin quejarse, le dejó una sensación extraña. Una parte de él sabía que había estado mal, pero otra parte, la que estaba entrenada para ser rápida y productiva, le decía que no tenía tiempo para esas cosas. El mundo es de los rápidos y eficientes, se repitió mentalmente mientras imprimía el recibo de la siguiente transacción. Pero mientras trataba de concentrarse en su trabajo, sentía una especie de vacío. ¿Por qué ese anciano lo incomodaba tanto? Don Antonio llegó finalmente a su casa, un pequeño departamento que había sido su hogar durante los últimos años. Al entrar, el silencio del lugar lo envolvió. Caminó hasta su silla favorita y se dejó caer con un suspiro profundo. Miró alrededor, observando las fotografías antiguas en las paredes. Rostros sonrientes de épocas pasadas, de una vida que parecía muy lejana. Sacó un álbum de fotos de un cajón cercano. Pasó las páginas lentamente, recordando los días en los que vestía una bata blanca, rodeado de colegas y pacientes agradecidos. Había sido médico, un buen médico. Había pasado su vida ayudando a los demás, atendiendo a personas de todas las edades, siempre con una palabra amable y una sonrisa. Pero ahora, toda esa experiencia parecía insignificante frente a un simple cajero automático que no sabía usar. ¿Cómo es posible que haya llegado a esto?, pensó con tristeza. Dediqué mi vida a los demás, y ahora me miran como a un estorbo. Mientras don Antonio revivía sus recuerdos, Rafael seguía con su día en el banco. Aunque intentaba ignorar la sensación de incomodidad, esta volvía cada vez que veía a un cliente mayor acercarse a la fila. ¿Por qué me molesta tanto esto?, se preguntaba a sí mismo. Era como si una parte de él quisiera hacer las cosas de forma diferente, pero no sabía cómo. La tarde se alargaba, y Rafael continuaba trabajando, sintiendo el peso de algo que no podía comprender del todo. Por su parte, don Antonio, sentado en su silla, sostenía una vieja fotografía entre sus dedos arrugados, buscando consuelo en el pasado mientras intentaba entender su lugar en un mundo que parecía haberlo olvidado. El sol de la mañana brillaba mientras Rafael caminaba hacia el banco. Sentía que era un día más, uno más entre la rutina monótona y frenética que llenaba su vida. Ajustó su corbata y se colocó el gafete en la solapa antes de cruzar las puertas de vidrio de la sucursal bancaria. Por unos segundos, se quedó mirando su nombre escrito en el gafete: Rafael Hernández, ejecutivo de cuentas. Aquella pequeña placa era un símbolo de su identidad laboral, un recordatorio de lo que él creía ser su valor en el mundo: eficiencia y dominio de la tecnología. Dentro de la sucursal, el personal se preparaba para el día. Rafael saludó rápidamente a sus compañeros, con la vista fija en los papeles y documentos que debía revisar antes de que comenzara el flujo de clientes. Había metas diarias que cumplir, transacciones que procesar y un número determinado de clientes que atender.
Para Rafael, cada día se resumía en la cantidad de personas que podía ayudar en el menor tiempo posible. Se enorgullecía de ser uno de los empleados más rápidos y eficientes del banco. Eran las 9 de la mañana cuando la sucursal abrió sus puertas y los clientes comenzaron a entrar. Rafael se colocó detrás de su mostrador y, como siempre, estudió la fila. Había jóvenes, adultos y, como siempre, un par de personas mayores que ya se adelantaban con pasos lentos hacia las ventanillas. Al notar la presencia de los ancianos, una punzada de irritación le atravesó el pecho. ¿Otra vez?, murmuró para sí mismo mientras observaba a una señora de cabello gris que parecía tener problemas con la aplicación bancaria en su teléfono. La señora, visiblemente confundida, se acercó al mostrador de Rafael. Él forzó una sonrisa mientras la observaba. La presión de la fila detrás de ella y el recuerdo de la escena con don Antonio aún le retumbaban en la cabeza. «Buenos días, joven. Mire, es que la aplicación no funciona. Intenté hacer el pago, pero no entiendo cómo», comenzó a explicar la señora, con la voz temblorosa. Rafael miró a la pantalla de su computadora y luego a la fila, que crecía rápidamente. Respiró hondo y, por un momento, estuvo a punto de responder como siempre lo hacía: debería pedirle ayuda a alguien más joven. Pero algo se detuvo dentro de él. Recordó el dolor en los ojos de don Antonio y las palabras que le había lanzado días atrás. «Entiendo, señora. A veces, estas aplicaciones pueden ser complicadas», dijo Rafael, para sorpresa de ella y de él mismo. «¿Por qué no me muestra su teléfono? Vamos a ver qué podemos hacer». La señora lo miró con asombro, como si no esperara tal respuesta. Rafael tomó el teléfono, y con paciencia, le mostró cómo abrir la aplicación y navegar por las opciones para realizar el pago. La fila detrás de ella se impacientaba, algunos clientes murmuraban entre ellos, y Rafael podía sentir las miradas de sus compañeros clavándose en él. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a seguir adelante, ignorando la presión. Después de unos minutos, la transacción estaba lista. La señora sonrió, aliviada. «Muchas gracias, joven. De verdad, no sé qué haría sin su ayuda». Rafael sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. No era exactamente satisfacción por haber completado la transacción, sino algo más profundo, el sentido de haber marcado una diferencia en la vida de alguien, aunque fuera solo por unos minutos. «No se preocupe, señora. Siempre estamos aquí para ayudar», respondió, esta vez con una sonrisa genuina. El resto del día, Rafael se esforzó por mantener ese nuevo enfoque. No fue fácil. La mayoría de los clientes llegaban con prisa, exigían rapidez y daban por hecho que todos sabían usar las aplicaciones y cajeros automáticos. Pero ahora, cada vez que veía a una persona mayor acercarse a su mostrador, trataba de verlo como un individuo con una historia, no solo como un obstáculo que retrasaba su trabajo. Durante el almuerzo, Rafael se unió a sus compañeros de trabajo en el pequeño comedor de la sucursal. Carlos, uno de sus colegas más cercanos, lo observó con curiosidad mientras él servía su comida. «Oye, Rafa, te he visto actuar diferente hoy», dijo Carlos mientras le daba un mordisco a su sándwich. «¿Qué te pasa? Antes eras el rey de la rapidez. Ahora te tomas tu tiempo con los clientes». Rafael se quedó en silencio por un momento, pensando en cómo explicar lo que sentía. Finalmente, soltó un suspiro y dejó el tenedor sobre su plato. «No sé, Carlos. Creo que he estado demasiado enfocado en la rapidez, en sacar el trabajo, y me olvidé de que, del otro lado, hay personas», respondió, fijando la mirada en su comida. «Hace poco, humillé a un cliente mayor en la fila, y desde entonces no dejo de pensar en lo que hice. Me di cuenta de que ser eficiente no significa ser desalmado». Carlos arqueó las cejas, sorprendido por la confesión. Rafael siempre había sido el modelo de eficiencia para todos, y esa reflexión no encajaba con la imagen que tenían de él. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Carlos, genuinamente interesado. «No lo sé exactamente», dijo Rafael, encogiéndose de hombros. «Pero lo que sí sé es que no puedo seguir actuando como si la vida de los demás no importara. Quiero ser un buen empleado, sí, pero también una buena persona».
Las palabras de Rafael dejaron a sus compañeros pensativos. Mientras volvían al trabajo, las palabras resonaban en la mente de Carlos y de otros empleados que habían oído la conversación. A partir de ese día, la actitud de Rafael se convirtió en un punto de referencia en la sucursal. Aunque muchos seguían escépticos, algunos comenzaron a cuestionar su propia manera de tratar a los clientes, especialmente a los más vulnerables. Mientras Rafael enfrentaba su dilema moral en el banco, don Antonio vivía su rutina con la serenidad de quien ha visto pasar los años y conoce la esencia de la vida. La mañana lo encontró preparando su desayuno de manera tranquila, café hecho en una olla de barro, pan recién horneado que compró en la panadería de su barrio y un trozo de fruta que cortaba con manos temblorosas pero seguras. Su departamento era un reflejo de otra época, una en la que el tiempo se medía por momentos y no por la rapidez de las transacciones. Los muebles eran antiguos, y cada uno parecía contar una historia. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, imágenes de su juventud, de su familia, y de un grupo de personas con batas blancas de hospital. La fotografía central mostraba a un don Antonio joven, con una sonrisa segura, rodeado por colegas médicos. Después del desayuno, don Antonio tomó el periódico del día. Se sentó en su silla favorita, una que había resistido el paso de los años, y se sumergió en las noticias. Las portadas hablaban de los avances tecnológicos, aplicaciones de bancos, métodos para hacer la vida más eficiente. Él negó con la cabeza, suspirando ante la realidad de un mundo que parecía volverse cada vez más ajeno para él. Sin embargo, aquella mañana decidió revisar sus documentos. Sacó una libreta donde anotaba sus gastos y observó las cifras con una leve preocupación. Necesitaba retirar dinero para pagar las cuentas. De inmediato, una punzada de ansiedad le recorrió el cuerpo al recordar la última visita al banco. ¿Tendría que pasar por otra humillación como la anterior? Pensativo, pasó los dedos por la fotografía de su época de médico. Recordó aquellos días con cariño, las largas jornadas en el hospital, los pacientes que atendía con dedicación. La gente lo respetaba, lo buscaba por su conocimiento y sabiduría. Ahora, en cambio, parecía que lo único que importaba era si sabía o no usar un teléfono inteligente. Don Antonio salió a caminar, buscando despejar su mente. Era uno de sus hábitos diarios, recorrer el parque cercano a su casa, saludar a los vecinos y sentir la vida que aún pulsaba a su alrededor. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón, pero con la mirada alerta, observando a los jóvenes con sus celulares, a los niños corriendo por la plaza, a las personas apresuradas que apenas se detenían a notar el mundo a su alrededor. Al llegar al parque, se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol y cerró los ojos, dejándose llevar por los sonidos, los pájaros, las risas lejanas, el murmullo de las conversaciones. Aquella tranquilidad lo reconfortaba. Pero, al mismo tiempo, sentía un nudo en el pecho. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver al banco. Tendría que enfrentarse de nuevo a las miradas impacientes y a las palabras frías. ¿Cómo llegamos a esto?, pensó, abriendo los ojos. Miró sus manos arrugadas, marcadas por los años de trabajo. Pasé mi vida ayudando a los demás. Y ahora me miran como si fuera un estorbo. Mientras don Antonio reflexionaba, una señora mayor se acercó al banco donde él estaba sentado. Era doña Mercedes, una vecina y amiga de toda la vida. Se sentó a su lado, con la respiración agitada por el esfuerzo. «Buenos días, Antonio», saludó ella con una sonrisa. «¿Cómo te va?» «Buenos días, Mercedes». «Aquí, pensando en lo rápido que cambia el mundo», respondió él, sin ocultar la preocupación en su voz. Doña Mercedes lo miró con comprensión y asintió lentamente. «Ay, Antonio, yo sé. Fui al banco hace unos días, y te juro que es como si ya no nos quisieran ahí. Los jóvenes se desesperan con nosotros. Es triste». Antonio sintió una oleada de tristeza al escucharla. Sabía que no era el único que se sentía así. Suspiró, mirando hacia el horizonte. «No quiero volver, pero sé que tendré que hacerlo. No puedo vivir con miedo a ser tratado como si no valiera nada solo porque ya no entiendo estas cosas modernas». Doña Mercedes le dio una palmadita en el hombro.
Pues entonces ve, Antonio, y que no te importe lo que piensen. Tu vida vale más que cualquier máquina o aplicación. Y si el mundo no puede ver eso, entonces es el mundo el que está ciego. Don Antonio sonrió ante las palabras de su amiga. Tenía razón. Él había dedicado su vida a cuidar a los demás y ahora se enfrentaba a un mundo que parecía haber olvidado lo que significaba ser humano. Se levantó lentamente, sintiendo una renovada determinación. Tienes razón, Mercedes. Iré. No dejaré que me traten como si no valiera nada. Y así, con pasos firmes, se dirigió de vuelta a su casa, decidido a enfrentar lo que viniera. No era solo una visita al banco, era una declaración de su valor como persona en un mundo que corría demasiado rápido para detenerse y escuchar. Los días pasaron para Rafael en un remolino de actividades. Él intentaba centrarse en su trabajo, ignorando la inquietud que seguía acechándolo desde su último encuentro con don Antonio. El banco continuaba siendo un lugar de prisa, eficiencia y tecnología, y él hacía su mejor esfuerzo para cumplir con los estándares de rapidez. Sin embargo, no podía evitar que la imagen del anciano apareciera en su mente de vez en cuando, provocándole una incomodidad que no entendía. Aquella tarde, Rafael terminó su jornada con la misma rutina de siempre. Guardó los documentos, cerró su estación y se despidió de sus compañeros con un gesto de cabeza. Tenía planes para esa noche, encontrar a sus amigos en un café y luego ir al gimnasio. Como siempre, estaba inmerso en su celular, revisando mensajes y notificando a sus amigos que iba en camino. Apresurando el paso por las calles concurridas, Rafael apenas levantaba la vista del teléfono. Sentía la adrenalina de la vida moderna correr por sus venas, él era parte de una generación que no se detenía por nada ni por nadie. Sin embargo, justo cuando cruzaba la calle, ocurrió lo inesperado. El sonido de una bocina estalló en sus oídos. Giró la cabeza instintivamente y vio un coche que se dirigía hacia él a toda velocidad. No tuvo tiempo de reaccionar. El golpe fue brutal. Rafael sintió como si el mundo se hubiera vuelto del revés, una explosión de dolor recorrió su cuerpo mientras caía al asfalto. Los gritos de las personas a su alrededor se mezclaron con el sonido de las sirenas que se aproximaban. Todo se volvió oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en una habitación blanca, rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes. La luz del techo era tan intensa que tuvo que parpadear varias veces. Intentó mover las manos y las piernas, pero se sintió débil y pesado. Con el corazón latiendo rápido, miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Despertó. Exclamó una voz femenina, y una enfermera se acercó a él con una sonrisa tranquilizadora. No se mueva, joven. Tuvo un accidente y necesita descansar. Rafael trató de hablar, pero su voz apenas salió como un susurro. Un torbellino de emociones lo invadió, miedo, confusión y un dolor insoportable en todo el cuerpo. La enfermera le explicó que había sido atropellado y que lo habían traído de urgencia al hospital. Las horas siguientes pasaron como en un sueño, médicos revisándolo, enfermeras ajustando sus aparatos y una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Los días se volvieron monótonos. Rafael estaba confinado a la cama, incapaz de moverse como lo hacía antes. Aquello era un golpe brutal para alguien acostumbrado a la rapidez y la independencia. Más allá del dolor físico, lo que lo carcomía era la sensación de no tener control, de depender de los demás. ¿Era así como se sentían las personas mayores? ¿Así se sentía don Antonio? Una semana después del accidente, Rafael se sentía lo suficientemente lúcido como para prestar atención a su entorno. Observaba a las enfermeras y a los médicos, notando cómo interactuaban con los pacientes, siempre con amabilidad y paciencia. Sentía que estaba en un mundo diferente al del banco, un mundo donde la prisa no tenía cabida, donde las personas eran el centro, y no los números o las metas de productividad. Fue entonces cuando una enfermera entró en su habitación con una sonrisa. El doctor que lo atendió tras el accidente vendrá a verlo hoy. Fue quien estabilizó su estado cuando llegó aquí, anunció mientras ajustaba los monitores. Rafael sintió una oleada de gratitud y curiosidad. Quería conocer a la persona que le había salvado la vida.
Había oído hablar de él por las enfermeras, quienes lo describían como un médico excepcional y muy respetado. Su mente estaba llena de preguntas mientras aguardaba la llegada del médico. Horas después, la puerta de la habitación se abrió. Rafael estaba mirando por la ventana cuando escuchó pasos suaves acercarse. Al voltear la cabeza, se quedó paralizado. De pie, frente a él, estaba don Antonio, vestido con un impecable uniforme de médico, con su característico semblante tranquilo. El tiempo pareció detenerse. Rafael abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Su corazón latía aceleradamente, y un calor abrasador le subió al rostro. Todo se volvió confuso en su mente mientras luchaba por comprender lo que veía. Veo que se ha recuperado bien, dijo don Antonio con una voz calmada y firme, con una sonrisa serena en su rostro. Ha tenido suerte, joven. La situación pudo haber sido mucho peor. Rafael se quedó en silencio, sintiendo como la vergüenza lo envolvía como una manta pesada. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser posible? El anciano al que había tratado con tanta indiferencia y desprecio en el banco era ahora el médico que le había salvado la vida. Yo, balbuceó Rafael, su voz quebrándose por la emoción. Antonio, al percibir la lucha interna del joven, se acercó más y lo observó con una mirada comprensiva. Lo importante ahora es que usted se recupere. Ya habrá tiempo para hablar de otras cosas, dijo Antonio con suavidad. Rafael asintió, incapaz de encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. Una mezcla de vergüenza, gratitud y confusión lo dejó sin aliento. Nunca en su vida se había sentido tan pequeño, tan insignificante frente a alguien que, sin decir nada, le estaba enseñando una lección. Antonio lo observó por un momento más antes de girarse y salir de la habitación. Rafael lo siguió con la mirada, su mente era un caos. La presencia de Antonio había cambiado todo. Ahora sabía que tenía que enfrentar sus propias acciones, su propio ego. La transformación había comenzado. Desde la visita de don Antonio, Rafael no pudo dejar de pensar en lo sucedido. Estaba atrapado en una espiral de pensamientos que lo llevaban una y otra vez al banco, a la fila, al momento en que había humillado al anciano sin detenerse a pensar en quién era. Las enfermeras continuaban atendiéndolo, hablando a veces de aquel doctor con tanto respeto y admiración. Era como si el hospital entero supiera lo extraordinario que era don Antonio, excepto Rafael, que había sido demasiado ciego y arrogante para verlo. Cada día, mientras yacía en la cama de hospital, tenía más tiempo para reflexionar. Su vida siempre había sido rápida, eficaz, enfocada en metas concretas. Había medido su valor por cuántas transacciones podía completar y cuántos clientes podía atender en un día. Pero ahora, postrado y dependiente, se daba cuenta de que había otra forma de ver las cosas, una forma que requería detenerse y escuchar. Era una realidad completamente diferente a la suya, pero que ahora entendía como esencial. Una mañana, mientras observaba el movimiento en el pasillo a través de la puerta entreabierta, Rafael vio a don Antonio caminar por el corredor, su porte sereno y firme. Sentía una punzada en el pecho cada vez que lo veía. Rafael sabía que debía enfrentarlo, pedir disculpas por lo que había hecho. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo disculparse con alguien que había salvado su vida después de haber sido tratado con desprecio? Unos minutos después, don Antonio entró a la habitación, con la misma calma que lo caracterizaba. Buenos días, Rafael, saludó mientras revisaba su historial clínico. ¿Cómo se siente hoy? Rafael tragó saliva, sintiendo que el momento había llegado. Sabía que debía ser honesto, enfrentar su error. Respiró hondo y, con voz temblorosa, comenzó. Doctor, necesito hablar con usted, dijo, desviando la mirada al sentir el peso de sus palabras. Necesito disculparme por lo que pasó en el banco. Don Antonio levantó la vista y lo observó en silencio, con una expresión serena, pero atenta. Sé que fui un arrogante, continuó Rafael, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Lo juzgué sin conocerlo, lo traté como si no valiera nada. Y ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Usted es una persona increíble, y yo fui un completo ignorante.
Hubo un silencio en la habitación. Rafael se sintió como si hubiera soltado un peso que llevaba en el pecho, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que Antonio pudiera decir. El anciano lo miró con una mirada profunda, como si pudiera ver a través de él hasta lo más hondo de su ser. Rafael, todos cometemos errores, respondió don Antonio finalmente, con voz calmada. Lo importante no es solo reconocerlos, sino aprender de ellos. Usted ha tenido una oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. La verdadera pregunta es, ¿qué hará con ese conocimiento? Rafael se quedó sin palabras. La respuesta de Antonio no era un simple te perdono, era una invitación a un cambio real, a una transformación profunda. Sintió las lágrimas correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de comprensión y gratitud. Quiero cambiar, doctor, admitió, su voz quebrada por la emoción. Quiero ser alguien mejor. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Antonio sonrió y colocó una mano en el hombro de Rafael, transmitiendo una calidez reconfortante. Ese es el primer paso, Rafael. La vida nos da lecciones constantemente. A veces, son duras. Otras, son suaves. Lo importante es tener la humildad para aprender. No se preocupe por cómo hacerlo todo de inmediato, simplemente escuche, observe y actúe con el corazón. Rafael asintió, sintiendo un alivio que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, aceptó que no tenía todas las respuestas, que no siempre se trataba de ser rápido o eficiente, sino de ser humano. Antonio le dio una última mirada antes de salir de la habitación, dejando a Rafael con una nueva claridad en su mente. Aquella noche, Rafael durmió profundamente, como hacía mucho tiempo no lo hacía. En sus sueños, se vio de pie en el banco, rodeado por personas de todas las edades, y esta vez, en lugar de prisa, sentía paz. Sentía que estaba comenzando un nuevo capítulo de su vida, uno en el que sería guiado por la compasión y la paciencia. A la mañana siguiente, cuando despertó, se sintió diferente, ligero. Sabía que el camino no sería fácil, que el cambio requería esfuerzo y tiempo. Pero por primera vez, tenía el deseo genuino de ser mejor. Observó la luz que entraba por la ventana del hospital y sonrió. Era un nuevo día, una nueva oportunidad. Los días pasaron lentamente para Rafael en la cama del hospital. A medida que su cuerpo sanaba, su mente se sumergía en una tormenta de pensamientos y emociones. Las palabras de don Antonio resonaban en su mente como un eco constante, la vida nos da lecciones. Lo importante es tener la humildad para aprender. Era una verdad simple, pero poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael se enfrentaba a sí mismo, a su orgullo y a la forma en que había tratado a las personas a su alrededor. Antes de aquel accidente, su vida giraba en torno a la rapidez, la eficiencia y la satisfacción personal. Cada interacción en el banco era solo una transacción, un número más que añadir a su lista diaria. Ahora, postrado en una cama, comprendía lo equivocado que había estado. Recordaba cómo había menospreciado a los ancianos, viéndolos como obstáculos para la modernidad, como si su valor dependiera de cuán rápido podían adaptarse a las nuevas tecnologías. Un día, mientras se encontraba absorto en sus pensamientos, una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Era Luisa, una mujer joven y amable que siempre le sonreía cuando le tomaba la temperatura o ajustaba el suero. Ella era una de las muchas personas en el hospital que cuidaban de él con dedicación y paciencia, una paciencia que Rafael había dejado de valorar en el mundo acelerado del banco. ¿Cómo se siente hoy, Rafael?, preguntó Luisa, mientras colocaba el termómetro bajo su brazo. Rafael la miró, queriendo expresar lo que sentía, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicarle el caos emocional que vivía? Tragó saliva y finalmente habló, aunque en voz baja. Mejor, físicamente, respondió, mirando al techo. Pero hay algo más. Es como si hubiera despertado a una realidad diferente. Me siento perdido. Luisa lo miró con una mezcla de comprensión y curiosidad mientras revisaba sus signos. Es normal sentirse así después de pasar por algo tan difícil, dijo suavemente. A veces, un golpe como este nos obliga a detenernos y ver la vida desde otro ángulo.
Es una oportunidad para crecer. Las palabras de Luisa tocaron algo profundo en Rafael. ¿Crecer? Nunca había pensado en crecer de esa manera. Para él, crecer había significado avanzar en su carrera, ser más eficiente, alcanzar metas. Pero ahora comprendía que crecer también podía significar detenerse, reflexionar y cambiar. La conversación lo dejó pensativo por el resto del día. Durante los siguientes días, Rafael empezó a observar con más atención a quienes lo rodeaban. Observaba a las enfermeras que iban de un paciente a otro, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Escuchaba a los médicos dar explicaciones a los familiares con la paciencia de quien comprende la angustia de quienes esperan noticias. Todo lo que veía le hablaba de una realidad que él había ignorado por tanto tiempo, la importancia de tratar a las personas con empatía y respeto. Esa noche, Rafael tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Se veía de pie en el banco, frente al mostrador, pero esta vez no había clientes, sino espejos. Miró a cada espejo y en todos veía una versión de sí mismo, algunas con expresiones de impaciencia, otras de arrogancia, y una, la más dolorosa, con una mueca de desprecio. Intentó alejarse, pero no pudo moverse. Estaba atrapado, obligado a enfrentarse a cada versión de sí mismo. Despertó sudando y con el corazón acelerado. Pasó una mano por su frente y respiró profundamente, tratando de calmarse. El sueño había sido un reflejo brutal de su comportamiento en el banco. Comprendió que, para cambiar realmente, tendría que enfrentarse a su propio ego y reconocer que había estado equivocado. Al día siguiente, cuando Antonio entró en la habitación, Rafael ya había decidido que debía hablar con él, esta vez de forma sincera y directa. «Buenos días, Rafael», saludó Antonio, con la calma y serenidad que lo caracterizaban. «Buenos días, doctor», respondió Rafael, esforzándose por mantener la voz firme. Pero no podía esperar más. Debía decir lo que tenía en su corazón. «He estado pensando mucho. Sobre lo que hice, sobre cómo actué en el banco. Y quiero pedirle disculpas de verdad. Fui un arrogante, un ignorante, y no me di cuenta de lo ciego que estaba». Antonio lo miró con una mezcla de seriedad y compasión. Se acercó a la cama y se sentó en la silla al lado, cruzando las manos sobre su regazo. «Reconocer nuestros errores es el primer paso hacia el verdadero cambio», dijo Antonio con voz tranquila. «Todos somos humanos, y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y decidir actuar de manera diferente a partir de ahora». Rafael sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Había esperado el juicio, la condena, pero en lugar de eso, encontraba comprensión y una invitación a cambiar. Antonio no estaba allí para hacerlo sentir peor, sino para guiarlo hacia una nueva forma de ver las cosas. «Quiero cambiar, doctor», repitió Rafael, con la voz temblorosa. «Quiero ser alguien que ayude, no alguien que lastime. No sé cómo hacerlo, pero estoy dispuesto a aprender». Antonio asintió lentamente, con una sonrisa suave en sus labios. «Ese es un buen comienzo», respondió. «La vida está llena de oportunidades para aprender. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente y de tener el deseo de mejorar. El resto vendrá con el tiempo y con cada decisión que tomes». Rafael sintió que una gran carga se desprendía de sus hombros. Sabía que no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero también sabía que había dado el primer paso. Observó al doctor, quien se levantó lentamente de la silla. «Gracias, doctor», murmuró Rafael. «Gracias por darme otra oportunidad». «No es solo una oportunidad mía, Rafael», dijo Antonio mientras se dirigía a la puerta. «Es una oportunidad que la vida te está dando. Aprovéchala». Rafael lo observó salir de la habitación. Cerró los ojos y respiró hondo. Su vida había comenzado a cambiar, y aunque el camino era incierto, estaba decidido a seguir adelante. Con la mente más clara y el corazón más ligero, Rafael empezó a observar su entorno con nuevos ojos. Los días en el hospital se convirtieron en una especie de retiro forzado donde pudo reflexionar y aprender de las personas que lo rodeaban. Comenzó a entablar conversaciones con las enfermeras, con otros pacientes y, sobre todo, con Antonio.
Cada charla era una lección, una oportunidad para comprender que la vida no se trataba solo de eficiencia, sino de conexión y comprensión. Una tarde, mientras Antonio estaba en su ronda habitual, Rafael aprovechó la ocasión para hacer una pregunta que llevaba días rondando en su cabeza. Doctor, comenzó, con voz vacilante. ¿Cómo es que decidió ser médico? Quiero decir, es un trabajo tan difícil. Requiere paciencia, dedicación. ¿Qué lo llevó a elegir este camino? Antonio sonrió, y por un momento, su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera reviviendo recuerdos de un pasado distante. No fue una decisión que tomé de un día para otro, respondió. Siempre quise ayudar a los demás, pero no sabía cómo. Fue solo después de ver a muchos pacientes a lo largo de los años que entendí que la medicina no es solo una ciencia, es un arte que requiere más que conocimiento técnico. Requiere escuchar, observar y estar presente para las personas. En realidad, la medicina me eligió a mí. Rafael escuchó en silencio, sintiendo una oleada de admiración por aquel hombre que, más allá de ser un médico, era un ser humano lleno de sabiduría. Pensó en sus propios objetivos, en su idea de éxito basada en metas numéricas y eficiencia. Lo que Antonio le describía era algo totalmente distinto, un camino de servicio y empatía. ¿Y nunca se cansó? Preguntó Rafael, intentando entender cómo alguien podía mantener una actitud tan serena después de toda una vida de trabajo. ¿Nunca sintió que las personas no lo valoraban? Antonio soltó una risa suave y negó con la cabeza. Claro que me cansé muchas veces. Hubo momentos en los que sentí que no valía la pena, especialmente cuando el mundo empezó a volverse más rápido y yo ya no podía seguir el ritmo. Pero luego me di cuenta de algo importante, no se trata de cómo me ven los demás, sino de cómo yo decido actuar. El valor de una persona no depende de la rapidez con la que se adapta, sino de la paciencia con la que enfrenta los desafíos. Rafael sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar su valor a través de la eficiencia y la rapidez que se había olvidado de la importancia de la paciencia y la humanidad. Yo siempre pensé que ser eficiente era lo más importante, admitió Rafael, bajando la mirada. Creí que si podía hacer mi trabajo rápido, estaba haciendo lo correcto. Pero ahora entiendo que me equivoqué. Fui un tonto. Antonio le dio una palmadita en el hombro, transmitiéndole una calidez que Rafael no había sentido en mucho tiempo. No te juzgues tan duramente, Rafael. Todos cometemos errores, y a veces, esos errores nos muestran el camino correcto. Lo importante es aprender y seguir adelante. Los días continuaron, y Rafael aprovechó cada momento para aprender de Antonio. Ya no era solo un paciente recuperándose de un accidente, era un estudiante de la vida, ansioso por comprender y por cambiar. Las conversaciones con Antonio se convirtieron en una especie de terapia, un espacio donde Rafael podía expresarse, compartir sus miedos y recibir sabiduría en forma de historias y consejos. Finalmente, llegó el día en que Rafael recibió el alta médica. Estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que regresar al mundo significaba enfrentar sus antiguos hábitos y poner a prueba todo lo que había aprendido. Antonio lo visitó una última vez antes de su salida. Entonces, ¿listo para volver al mundo real? Preguntó Antonio con una sonrisa cálida. Sí, respondió Rafael, aunque sentía un nudo en el estómago. Pero sé que va a ser difícil. Solo espero poder hacer las cosas bien esta vez. Antonio asintió, manteniendo su mirada fija en la de Rafael. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con conciencia y corazón, dijo con voz firme. La vida es un constante aprendizaje. Y mientras estés dispuesto a escuchar y a aprender, estarás en el camino correcto. Rafael sintió una ola de gratitud hacia Antonio. No había sido simplemente su médico, había sido su mentor, su guía en un momento crucial de su vida. Se despidió de él con un abrazo, prometiéndose a sí mismo que no desperdiciaría esta oportunidad de ser una mejor persona. Mientras salía del hospital, la luz del sol lo cegó momentáneamente. Inspiró profundamente y miró a su alrededor, viendo el mundo con una nueva claridad.
Sabía que no sería fácil, que habría días en los que la impaciencia y el viejo Rafael intentarían salir a flote. Pero también sabía que, ahora, estaba preparado para enfrentar esos momentos con una nueva actitud. Era el comienzo de una nueva etapa, una donde la eficiencia no era lo más importante, sino la forma en que trataba a las personas. Y en el fondo de su corazón, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Rafael regresó al banco después de varias semanas en recuperación. El día en que cruzó de nuevo las puertas de vidrio, su corazón latía con fuerza. Había pasado por una transformación profunda en el hospital, pero sabía que el verdadero reto comenzaba ahora. Era fácil prometerse a uno mismo ser diferente cuando estás alejado de las circunstancias que te llevaron a cometer errores. Ahora, de vuelta en su viejo entorno, tendría que probar que realmente había cambiado. Mientras se colocaba el gafete y revisaba los papeles en su estación, Rafael sintió el peso de las miradas de sus compañeros. Lo notaban distinto, su paso más lento, su mirada más centrada. La misma oficina que solía ser un espacio de estrés y carreras contrarreloj, ahora le parecía diferente. Respiró hondo y decidió que se tomaría el día con calma, un cliente a la vez, concentrado en cada persona, tal como había aprendido de don Antonio. Poco después de las 9, la fila empezó a formarse en el banco. Rafael observó a las personas que aguardaban. Sus ojos se detuvieron en un par de ancianos al final de la fila. Sintió un ligero escalofrío al recordar cómo los hubiera juzgado antes, como obstáculos, como personas que ralentizaban su preciada eficiencia. Ahora, se preguntaba cuáles serían sus historias y qué retos enfrentarían en un mundo tan acelerado. El primer cliente del día fue una mujer mayor de cabello gris y gafas gruesas. Se acercó al mostrador con paso inseguro, sosteniendo su bolso con ambas manos. Rafael sonrió y la saludó con suavidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» La mujer lo miró con sorpresa, como si no esperara ser recibida con tanta amabilidad. Se aclaró la garganta y habló con timidez. «Quisiera retirar mi pensión, pero no sé usar el cajero. Intenté, pero me confundí. Disculpe la molestia». Rafael sintió un nudo en la garganta. No era molestia, ahora lo veía con claridad. Era una persona buscando ayuda, no un número que obstaculizaba su eficiencia. Sonrió con calidez. «No se preocupe, señora. Vamos a hacerlo juntos. Yo le mostraré cómo hacerlo paso a paso, ¿de acuerdo?» El rostro de la mujer se iluminó de alivio y asintió con gratitud. Rafael la guió pacientemente por el proceso. No se apresuró, ni miró el reloj como solía hacer. En ese momento, se trataba de ella, de su necesidad y de cómo él podía ayudarla. Mientras lo hacía, notó que algunos de los clientes en la fila lo observaban con curiosidad y aunque podía sentir la impaciencia de algunos, se mantuvo firme en su decisión. Cuando terminaron, la mujer le dio un apretón de manos con ojos brillantes. «Muchísimas gracias, joven. No sabe cuánto significa esto para mí. Dios lo bendiga». Rafael sintió una oleada de satisfacción y paz. Era un sentimiento nuevo, uno que no tenía nada que ver con alcanzar metas o números. Se trataba de la simple alegría de haber ayudado a alguien. La mujer se fue, y Rafael se preparó para atender al siguiente cliente, manteniendo en mente lo que había aprendido, paciencia y empatía, siempre. A lo largo del día, Rafael continuó atendiendo a cada cliente con una actitud renovada. No fue sencillo, algunas veces la presión y el viejo hábito de la prisa intentaron salir a flote. Pero cada vez que sentía esa impaciencia crecer dentro de él, respiraba hondo y se repetía a sí mismo: escucha, ayuda, comprende. Al mediodía, durante la pausa para el almuerzo, se sentó en la sala de descanso con sus compañeros. El ambiente estaba cargado de cierta tensión. Todos habían notado su cambio, y la curiosidad estaba en el aire. Fue Carlos, su colega más cercano, quien decidió romper el silencio. «Oye, Rafa, tengo que decirlo», empezó Carlos, con una expresión pensativa. «Hoy te ves diferente. Antes eras el más rápido, el que siempre estaba apurado. ¿Qué pasó contigo?» Rafael sonrió y dejó su tenedor sobre el plato, preparándose para abrir su corazón.
La verdad, Carlos, dijo, mirando a sus compañeros, pasé por algo en el hospital que me cambió la perspectiva. Me di cuenta de que estaba equivocado. Siempre pensé que ser eficiente era lo más importante, pero me olvidé de que las personas que vienen aquí no son solo números. Son personas, con problemas, con historias. Y eso es lo que quiero empezar a valorar. Hubo un momento de silencio. Los demás empleados intercambiaron miradas, sorprendidos por las palabras de Rafael. No estaban acostumbrados a oírlo hablar así. Después de unos segundos, Carlos asintió lentamente. Supongo que todos necesitamos detenernos y pensar en eso de vez en cuando, admitió. A veces, olvidamos que estamos aquí para ayudar. Rafael sonrió, sintiendo una oleada de esperanza. Quizás, solo quizás, su cambio de actitud podría influenciar también a sus compañeros. La tarde continuó, y mientras Rafael volvía a su estación, notó algo diferente en el ambiente. La forma en que los clientes lo miraban, la forma en que sus compañeros interactuaban entre sí. Parecía que el banco comenzaba a transformarse, poco a poco, en un lugar más cálido. Durante los siguientes días, esa nueva actitud se fue consolidando. Rafael continuó ayudando a los clientes con paciencia, especialmente a los más ancianos. Las personas mayores, que antes llegaban al banco con miedo a ser tratadas con impaciencia, empezaron a buscarlo, sabiendo que recibirían una atención respetuosa y genuina. Los otros empleados, inspirados por la transformación de Rafael, también empezaron a mostrar más empatía. Un día, mientras Rafael atendía a un hombre mayor, éste se detuvo al final de la transacción y lo miró a los ojos. «Gracias, joven», dijo el anciano, con voz firme. «No sabe cuánto valoro que me haya atendido con respeto. Hoy en día, es difícil encontrar gente que nos trate así a los de mi edad». Rafael sintió que el pecho se le llenaba de emoción. Había valido la pena el esfuerzo, las luchas internas. Sonrió con sinceridad. «Es lo menos que puedo hacer. Todos merecemos ser tratados con respeto, sin importar la edad». Al final del día, mientras cerraba su estación, recibió una llamada en su celular. Al mirar el número desconocido, contestó, curioso. «Hola. Rafael, soy el doctor Antonio», dijo la voz familiar al otro lado de la línea. «Solo quería saber cómo estás. Me alegra escuchar que volviste al trabajo». Rafael sonrió al escuchar su voz. Era una llamada inesperada, pero reconfortante. «Sí, volví», respondió. «Estoy intentando aplicar todo lo que aprendí, y debo decir que me siento diferente. Gracias por todo, doctor. No sabe cuánto le debo». Antonio soltó una risa suave. «No me debes nada, Rafael. Solo recuerda, la vida es un constante aprendizaje. Y tú ya diste el primer paso». Rafael agradeció y colgó. Mientras guardaba el teléfono en su bolsillo, sintió una determinación renovada. El camino no sería fácil, pero estaba decidido a mantener ese cambio. Había aprendido que la verdadera eficiencia no era solo una cuestión de velocidad, sino de humanidad. El tiempo pasó, y Rafael continuó aplicando su nueva filosofía de vida tanto en el trabajo como fuera de él. El banco, que antes era un lugar de transacciones rápidas y caras serias, empezó a transformarse en un espacio donde las personas se sentían valoradas. Los clientes mayores, en particular, comenzaron a acudir con mayor frecuencia, confiando en que serían recibidos con paciencia y respeto. Un día, mientras Rafael organizaba unos documentos en su escritorio, una joven mujer entró al banco cargando una gran canasta de dulces. Rafael la observó con curiosidad mientras ella se acercaba a su mostrador, con una sonrisa amable en el rostro. «Buenos días», saludó la joven. «Mi nombre es Mariana. Soy la nieta del doctor Antonio. Él me pidió que le trajera esto como muestra de agradecimiento». Rafael se quedó boquiabierto por un momento, sorprendido por el gesto. Conmovido, tomó la canasta con cuidado, sintiendo el calor de la gratitud de don Antonio. «Gracias», dijo, con un nudo en la garganta. «Tu abuelo es un hombre increíble». Mariana sonrió, y sus ojos brillaron con cariño al hablar de su abuelo. «Él siempre habla de usted», respondió.
Dice que tiene un buen corazón y que está aprendiendo a usarlo. Me dijo que usted ha cambiado y que eso lo hace feliz. Rafael rió suavemente, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Nunca pensó que se sentiría así después de todo lo que había pasado. Estoy intentando ser mejor, admitió. Aprendí mucho de su abuelo. Y sé que todavía me falta mucho por aprender, pero quiero hacerlo. Mariana asintió, y antes de irse, le dejó un último mensaje. Mi abuelo dice que la vida siempre nos da oportunidades para ser mejores. Y que nunca es tarde para empezar. Rafael la observó alejarse, y luego miró la canasta de dulces en su mesa. Era un gesto simple, pero para él, simbolizaba algo mucho más grande. Representaba la conexión que había construido con Antonio y el compromiso que había hecho de ser una persona diferente. Durante el almuerzo, Rafael compartió los dulces con sus compañeros de trabajo en la sala de descanso. Mientras comían y conversaban, Rafael decidió abrirse aún más. He estado pensando mucho sobre cómo hacemos las cosas aquí, dijo, atrayendo la atención de todos. Antes, solo me importaba la rapidez, pero ahora entiendo que estamos aquí para ayudar. Sé que no es fácil, que a veces sentimos la presión de las metas y los números, pero eso no significa que tengamos que dejar de ser humanos. Carlos, quien había estado escuchando atentamente, asintió lentamente. Tienes razón, dijo, mirando su dulce. A veces, nos olvidamos de que nuestro trabajo es más que solo hacer transacciones. Deberíamos recordar que estamos tratando con personas, no solo con números. La conversación se volvió más profunda. Los empleados empezaron a compartir sus experiencias con los clientes, las dificultades que enfrentaban y cómo podían mejorar su trato. Era un diálogo que antes hubiera sido imposible en un ambiente tan enfocado en la productividad. Ahora, la oficina se sentía más unida, con una nueva perspectiva que todos compartían. Con el paso de las semanas, el cambio en el banco se hizo más evidente. Los empleados, inspirados por la transformación de Rafael, comenzaron a aplicar su nuevo enfoque. Las personas mayores, que antes se sentían excluidas o rechazadas, comenzaron a acudir con más confianza. Los clientes notaron la diferencia, y muchos expresaron su gratitud al sentirse respetados y valorados. Rafael, por su parte, continuó su viaje de aprendizaje. Empezó a visitar a don Antonio con regularidad, no solo como agradecimiento, sino también como un amigo que buscaba consejos y lecciones. Las conversaciones que tenían eran como un bálsamo para su alma. Aprendía cada día a ser más consciente, más humano. Un día, mientras tomaban un café en la casa de Antonio, éste lo observó con una sonrisa tranquila. Has hecho un buen trabajo, Rafael, dijo. Pero recuerda, la vida es un aprendizaje constante. Siempre habrá nuevos retos, nuevas personas que conocer y nuevas oportunidades para mejorar. Lo sé, doctor, respondió Rafael, asintiendo. Y es eso lo que hace que todo valga la pena. Quiero seguir aprendiendo, seguir cambiando. Antonio sonrió y levantó su taza de café en un gesto de brindis. Entonces, sigue así. La vida es generosa con aquellos que mantienen el corazón abierto. Rafael sintió una oleada de paz al escuchar esas palabras. Había recorrido un camino largo y difícil, pero sabía que había tomado la decisión correcta. La vida ya no se trataba de rapidez o eficiencia, sino de cómo elegía tratar a los demás. De regreso al banco, Rafael se detuvo un momento en la entrada, observando el bullicio del lugar. Sonrió al ver a sus compañeros atendiendo a los clientes con empatía, al ver la fila llena de personas que aguardaban con paciencia. Sabía que el cambio había sido posible gracias a una lección de humildad y estaba dispuesto a continuar ese camino. Finalmente, se dirigió a su estación con paso firme. Sabía que aún había desafíos por delante, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos, la paciencia, la empatía y la disposición a aprender. Y, en el fondo, una certeza le llenaba el corazón, estaba exactamente donde debía estar.